Hola, ¿qué tal amigos de Perfil? Es un enorme placer reencontrarme con ustedes en una edición más de nuestro programa. Hoy con un veracruzano destacado, escritor, que nos trae una obra que recién presentó en Estados Unidos y en algunos países de Centro y Sudamérica. Me refiero a Alejandro Ramírez, a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco mucho su presencia en el programa. Gracias, Alejandro, por venir. Y el libro al que hago referencia, Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México. Un tema que da para mucho, Alejandro, y en el que te has visto pues muy cómodo y que te ha ocupado una muy buena parte de tu vida. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días, Leti, buenos días, auditorio. Estoy feliz. ¿Cómo estoy? Te lo digo en una sola palabra, estoy feliz. Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México es el segundo de mis libros, el más reciente. Sí. Tuve la buena fortuna de presentarlo a finalizar el 2016, de presentarlo en 4 países, en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana, y lo presenté en casa, por decirlo así, en la ciudad y puerto de Veracruz. Ajá. En diciembre, para cerrar el año. Es la presentación más reciente, ¿verdad? Es la más reciente, así es. ¿Cómo te fue? Mira, por principio de cuentas te quiero platicar que yo iba con mucha tranquilidad, con mucha confianza. Es como aquel jugador que se prepara para un partido muy importante y se entrena y se prepara, se ejercita y bueno, cuando salta a la cancha, pues salta con un poco de nervios, pero salta seguro de la preparación que tuvo. Así es. De tal suerte que en este contexto yo iba con mucha tranquilidad, con mucha confianza en que las cosas iban a salir bien, puesto que yo sé la calidad del producto que llevaba. ¿Qué es Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México? Es un recuento apasionado de todas las aportaciones que el Estado de Veracruz y su gente le ha hecho a la historia de México, pero también a la historia de todo el continente americano. De tal suerte que en la medida en la que yo tuve la oportunidad de ir desmenuzando algunas de estas aportaciones trascendentales para la vida del continente y para la vida de México, todo aquel individuo que tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje, sinceramente se compenetró, se enganchó en el tema. Es que déjame comentarle al público que yo ya leí el libro. Es un libro que te engancha. Como veracruzano, pues te da en el amor propio. Así y en verdad que te lo bebes precisamente por eso, porque aporta una gran cantidad de datos sobre situaciones, sobre anécdotas, sobre todas estas aportaciones, como tú decías. La gran mayoría desconocidas por nosotros mismos. Efectivamente, que hace Veracruz y su gente al mundo, no solamente al país, al mundo en general. Entonces, su lectura es sabrosa porque aportas muchos datos adyacentes al central. Y entonces, pues la verdad es que su lectura se va de una manera muy suave, muy fácil. Esa era la idea. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro? Porque además, quiero decirle que tiene, ¿cuántas páginas? 480. Sí, o sea, no es un libro ni fácil de hacer, ni fácil de editar, que te debe haber llevado una muy buena cantidad de tiempo. Platícame primero cómo surge la idea. La idea surge desde mis años de adolescencia. Debo honor a quien honor merece y yo debo darle todo el crédito de esto a mi papá, ya fallecido, el licenciado Fidencio Ramírez, un jalapeño, pero avecindado y hecho toda su vida en el puerto de Veracruz, sí. Abogado. Creció en aquellos años donde la mística en el país era todavía la formación bajo los conceptos de nacionalismo, de patriotismo, el civismo, de orgullo.
cuando civismo todavía había en las escuelas. Era una materia. Entonces, él en una etapa de su vida tuvo formación militar, por si eso fuera poco. Entonces, era un cóctel doctrinario muy fuerte, muy encendrado de mi padre. Y se me quedó grabada una conversación que tuve con él un sábado. Veníamos de regreso de un lugar que se llama Paso de Ovejas. Y él siempre tratando de darnos a sus hijos elementos para sentirnos precisamente orgullosos de ser veracruzanos, siempre nos enfrascábamos en pláticas en ese tenor. Y entonces, alguna de las pláticas fue sobre algunas de las cosas importantes que habían pasado en Veracruz y que habían repercutido en el país. Aquella plática quedó inconclusa, pues llegamos, el tramo es corto, llegamos a casa. Sin embargo, yo lo guardé y hace ya 6 años decidí aterrizarlo con tinta en un papel. ¿Cómo se toma esta decisión, Alejandro? O sea, el proyecto es de grandes proporciones, implica una gran cantidad de tiempo dedicado a recabar datos, información, luego a formatear toda esta información, procesarla. ¿Cómo se dice, voy a escribir un libro de esto? Sentí que era el momento, en primer lugar. En segundo lugar, hace 6 años yo estaba delicado de salud y yo debo confesarlo, es la primera vez que lo voy a decir públicamente. Yo quise hacerlo antes de morir. ¿Tan malo estabas? Sí, yo bajé 30 kilos en 20 días. ¿Qué te pasó? Bueno, al final de cuentas resultó que fue la tiroides, pero pasé por un viacrucis de piquetes de exámenes y etcétera que no quiero ni recordarlo. Me hicieron una cantidad muy grande de exámenes de todos los tipos. Al segundo mes yo perdí 20 y tantos kilos más. O sea, con eso cualquiera piensa que se va a morir. Así es, y yo decidí dejarle esa herencia a mis hijos. O sea, ¿lo hiciste con la idea de un legado? Con la idea de un legado a mis hijos. Con la idea de que cuando yo ya no estuviera, mis hijos vieran este libro y se sintieran orgullosos. Mis hijos son muy pequeños. Apenas el día de ayer cumplieron precisamente 8 años. Hace 6 años tenían 2. O sea, ¿son cuates? Son cuates, niño y niña. Niño y niña. Y son mi vida. Sí, me imagino. Entonces, eso es lo que me lleva a hacerlo. Un buen día decidí cambiarme de cassette en la cabeza y dije, bueno, si voy a morir, quiero morirme para empezar como he sido siempre, es decir, lleno de mi cuerpo, gordito, como toda la vida lo he sido, y quiero morir feliz. Entonces, allí ves que yo empiezo esto, y entonces empiezo jugando con 8, con 10, con 12 temas que son los que todos, tú y yo y la gente que nos ve en estos momentos en la televisión, conocemos por nuestro paso natural. Los que son del Las dominio veces público, heroico, ¿no? De Veracruz. los de dominio público por nuestro paso por la escuela y cultura general. Veracruz, el puerto, no el estado. Veracruz, 4 veces heroico. Que en Veracruz se promulga, como hace recientemente la ley agraria, que en Veracruz se promulgan las leyes de reforma de impacto trascendental en la vida del país, que en Veracruz el primer ayuntamiento y 2 o 3 más. Las más conocidas y que todo el mundo refiere. Entonces, al ir desarrollando, me fui encontrando con uno y con otro y con otro, y finalmente el libro, esta primera edición, que es edición de autor, contiene 61 temas. ¿Cuáles son los otros 50 temas, Leti, querido auditorio, que vienen en el libro? Son los más importantes y son los más anecdóticos, pero tristemente son los que nadie conoce. Sí, los más ignorados. Por ejemplo, ya que mencionaste lo de heroico, el estado de Veracruz es el único estado de la República que ha defendido en 5 ocasiones la soberanía nacional. O sea, nos anda faltando una. Así es, que no fue en el puerto de Veracruz, sí fue en el puerto, pero fue en el puerto de Alvarado. Y que fue el plan original de los americanos para por allí invadir por vez primera México.
El plan original de los americanos no era entrar por Veracruz, era entrar por la barra de Alvarado. Pero en Alvarado, gracias a la corriente de la Bucana del río y gracias a la posición estratégica de un almirante con una ametralladora, hizo presa fácil a las lanchas rápidas del ejército americano que jamás pudieron pasar y tuvieron que se retiraron mar adentro, cambiaron de planes, se organizaron y ya fue como después lo intentaron por Veracruz la primera vez y ahí sí nos ganaron. Pero bueno, esa defensa por Alvarado, en donde sí ganamos, solamente la recuerdan los alvaradeños y la Secretaría de Marina Armada de México, que año con año celebra allí, conmemora. La festeja. Así es, aquella gesta heroica, pero eso debiera ser del dominio público de todos los que vivimos en el estado de Veracruz. Sí, claro. Es la más importante, ahí ganamos. Es la única en la que le hemos ganado y a los americanos. Y bueno, no la conocemos. Veracruz es el estado de la República después del Distrito Federal y eso por obvias razones de tamaño demográfico, poblacional. Somos el estado de la República que más presidentes le ha dado a esta nación. Le hemos dado 8 presidentes a México. Veracruz es, para decirlo en pocas palabras, y para que nos sintamos orgullosos, tú, yo y ustedes en casa, todos los momentos, y repito, todos los momentos más importantes en la historia de este país, todos se han dado en Veracruz. Y que no salga algún envidioso por ahí con el clásico argumento de que, sí, que no salga alguien del DF o alguien de Puebla, o que diga, bueno, por la ubicación geográfica. No, porque la ubicación geográfica del estado de Veracruz no tiene nada que ver con lo que te voy a decir ahora. Por ejemplo, Revolución Mexicana, ¿sabes dónde inicia, Leti? Ya lo sabes ahora porque leíste el libro. La Revolución Mexicana, querido amigo, inicia en Acayucan, Veracruz, en el año de 1906, 4 años antes de que se incendiara el país. En Acayucan es la cuna de la Revolución Mexicana, reconocida así, con esas palabras, como la cuna de la Revolución Mexicana, incluso reconocida con esas palabras por los historiadores del Distrito Federal, que para reconocer algo que haya pasado fuera de la Ciudad de México es un verdadero milagro. Por si ello fuera poco, Francisco I. Madero, el ideólogo de la Revolución Mexicana, escoge la ciudad y puerto de Veracruz como primer punto para iniciar su gira por todo el país, llamando al derrocamiento de Porfirio Díaz. Y por si esos 2 argumentos no fueran suficientes, te doy un tercero. Es en Veracruz, en ese su primer acto en todo el país que encabeza Madero, en donde por vez primera pronuncia aquellas 4 palabras que nos han de acompañar a muchas generaciones de mexicanos, Leti. Es en Veracruz, en el teatro, hoy Teatro Clavijero, en aquel entonces se llamaba el Teatro Dehesa, en donde Francisco Madero dice por vez primera que se sumen a su causa porque su bandera es el sufragio efectivo, no reelección. Por esos 3 factores, la Revolución Mexicana es de origen genuinamente veracruzano. La expropiación petrolera, momento trascendental en la historia del país. La expropiación petrolera es de origen veracruzano. Es gracias a que los trabajadores de los pozos petroleros de la zona de Cozoleacaque, Minatitlán, fueron los primeros que decidieron armarse de valor, se organizaron y se fueron a huelga. Oye, exigiendo mejores condiciones laborales, salariales. Los extranjeros no les conceden nada, pensando que a los 2 o 3 días iban a volver a trabajar. Y estos veracruzanos, trabajadores petroleros veracruzanos, con una gran inteligencia, se les ocurre vía telégrafo, comparten su decisión con los demás trabajadores petroleros del país y 2 días después estaban paralizados todos los pozos petroleros de México. Esto le permite al general Lázaro Cárdenas, a la sazón presidente de la República, pues hacer su parte, que era la parte jurídica, etc. Claro. Y sobreviene la expropiación petrolera. ¿Pero dónde inicia? En Veracruz, y no lo sabemos. Y esto ya en épocas mucho más recientes, pero tú en el libro abordas
temas desde el incluso inicio. como de la época prehispánica. Así es. Hablas de... A ver, en lo que se refiere a las aportaciones del Estado de Veracruz al continente americano, debemos iniciar, valga la expresión, por el comienzo. ¿Cuál es el comienzo? ¿Cuál es la cultura madre de América? La cultura olmeca. Olmeca, claro. ¿De dónde es la cultura olmeca? Es de Veracruz, porque hay unos bárbaros que siguen pensando que es de Tabasco. A Tabasco se expandió, Sí. y como se expandió hacia Centroamérica también. Pero la cultura olmeca nace en la zona de los Tuxtlas y Hueyapan de Ocampo, y en el Bocal de San Martín, entre Zapotes. Es 100% veracruzana la cultura madre de todo el continente. ¿Qué haces para recabar toda esta información? ¿Cómo empezaste a jalar esa hebra? Primero, motivado por la razón que te dije, Sí. de salud y de mis hijos. Y segundo, traté de hacerlo siempre como creo que está reflejado en el libro, y tú me dirás si lo logré o no. Traté de hacerlo de una manera anecdótica. Hubo muchos temas que capté a la pasada, sentado en un restaurante, de repente veía yo algo en la tele, una idea se me ocurría, alguien en una mesa de junto comentaba algo, en ese momento tomaba yo una servilleta y anotaba yo la idea central para después ir a buscar. Pero resulta que después de salir a buscar, encontraba otros temas. Por ejemplo, así me encontré con lo de Madero. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer el libro? 5 años. El libro me llevó a hacerlo 5 años, que fue del 2011 al 2015. Bendito Dios, estuve ocupado esos 5 años en mi libro. Y el 2016, en enero, hago la impresión. Que tampoco es una cosa menor. No, Y lo sé porque he estado involucrada en la edición de algún libro. así es. Desde formatear el No, texto, es un rompecabezas. desde la edición del texto, que móchale aquí, que quítale por acá, que acá le sobra, que la ortografía, o sea, realmente es una tarea titánica. Y aún así, se van errores. Aún así se van errores, efectivamente, porque a veces da lo que llaman muchos la ceguera de taller, ¿no? Así Estás es. tan metido con Así el es. texto que llega un momento que ya literalmente no lo ves. Así es. Sin embargo, es un trabajo muy arduo, pero muy gratificante, ¿no? Entonces, Hoy lo estoy viviendo, ese sentimiento, satisfacción. esa satisfacción, el sentirme contento conmigo mismo. Hoy lo estoy disfrutando doble, Leti, y te voy a decir por qué. No creo cometer ninguna indiscreción si te confieso que de enero a junio, que son 6 meses, me pasé medio año del 2016 tocando puertas, buscando apoyos. Y nadie te los dio. Con orgullo hoy te digo, nadie me abrió la puerta, nadie me apoyó. Y lo digo con orgullo, ¿sabes por qué? Porque hoy estoy tranquilamente sentado contigo en esta magnífica ocasión y no le debo ningún favor a nadie. De tal suerte que el mérito es mío. Sí, indiscutible. Y mi aportación es para la gente, es para todos los veracruzanos. En el fondo del trabajo hay una mística, Leti, que es lo que realmente me movió, que fue un factor extra. Dadas las circunstancias que estamos viviendo, tan lamentables, tan insufribles, tan de desear que sea mentira en México y especialmente en Veracruz, en el fondo yo estoy convencido que Veracruz, joya de América, pasión y orgullo de México, sinceramente puede ser el mejor aliado para que juntos, todos, autor y ciudadanos, rescatemos juntos el orgullo de ser veracruzanos. Pues sí, indiscutiblemente que puede ser un gran aliado en esta tarea que
seguramente tendrán que retomar las autoridades, los maestros, los propios padres de familia. Muchísimos maestros me han comprado libros. Sí, me imagino que sí, porque es una recopilación de la parte medular de del papel fundamental que ha tenido Veracruz y los veracruzanos en la historia nacional y en el contexto internacional. Pero vamos a ir a unos mensajes y vamos a regresar con más. Está aquí conmigo Alejandro Ramírez. Oye, Alejandro, ¿y la Malinche veracruzana? La Malinche, aquel personaje tan... vilipendiado, así es. Satanizado. Así, por la mayoría. Sin embargo, que también tiene sus lados buenos y sus defensores, desde luego. Bueno, pues resulta que la Malinche, ese personaje que fue estratégico en el devenir de la conquista de México, veracruzana. Veracruzana. De Oluta, Veracruz. Sí. De Oluta, Veracruz, nació, después se crió una etapa de su vida en Jaltipan, después de Jaltipan pasa al territorio de lo que hoy es Tabasco, y ya de ahí ya hablaba 3 idiomas, aprende a hablar el castellano cuando llega Cortés a las costas de Tabasco. Se dice que aprende a hablar el español o el castellano en 4 meses, de tal suerte que a partir de su encuentro con Cortés en 4 meses ya hablaba 4 idiomas y fue el personaje central de la conquista de México. Oye, más allá sobre si traicionó o no traicionó, lo cierto es que yo sostengo que sin la Malinche, el proceso de conquista de Cortés y los suyos se hubiera tardado, muy seguramente de todas maneras hubiera sido el mismo final, pero yo me atrevo a asegurar que se hubiera tardado muchos años más. Pero además, cuando uno lee todos estos datos que tú aportas, se da cuenta que la Malinche era una mujer sufrida. Sí, es una historia... una historia fuerte, dura. Nace, su nombre es Malintzin, y por lo que explican los expertos de esto, la terminación, el Tzin, como terminación era denotativo de que pertenecía a una clase alta. Lamentablemente, bueno, es hija única, su padre fallece y su madre en segundas nupcias o segundo compromiso marital se casa con el que era su cuñado. O sea, con el hermano de su papá. Con el hermano del difunto, con el tío de la Malinche. De la Malinche. Cuando procrean ellos su propio hijo, el tío le exige a la mamá que se deshaga de Malinche. Y entonces, en algo que nunca se sabrá si la mamá la vendió o la regaló, lo cierto es que la mamá la entrega a comerciantes mayas. Ninguna de las dos formas es buena, ¿no? Es buena, ¿no? Termina entregándola a comerciantes mayas que transitaban todo el Golfo de México. Y con ellos aprende el maya. En Oluta, Veracruz, su idioma original es el popoluca. Cuando viven en Jaltipan con el tío o el padrastro aprende el náhuatl. Con los mayas aprende el maya. Y cuando llega Cortés a territorio de un cacique maya que se llamaba Tabascop, de ahí que el territorio hoy se llame Tabasco, la entrega, después de perder una batalla sangrienta, el cacique Tabascop le manda una ofrenda de 20 hembras a Cortés, y una de ellas era la veracruzana, la única veracruzana era la Malinche. Se dan cuenta de sus habilidades lingüísticas, y bueno, y la Malinche... pues ya era una políglota. Era posible, la Malinche, de hecho, así la establezco en el libro como el primer políglota de América. Seguramente había otros nativos del continente que hablaban también varios idiomas, sí, seguramente, pero yo quisiera que alguien me mencionara uno.
Sí, bueno, desconocidos. Y Así es, así, no pues, pasó a la como historia. si no pasara. La única que está en la historia es Malinche, por lo tanto es la única oficialmente reconocida como el primer políglota de América. Por si ello fuera poco, la Malinche es el primer nativo de América convertido al catolicismo a través del rito del bautismo. La bautizaron ipso facto. Eso por razones anecdóticas. Las leyes católicas, las reglas católicas de aquel entonces condenaban con ser expulsados del paraíso y lanzados al infierno a todo aquel católico que tuviera sexo con alguien que no estuviera bautizado. Entonces Cortés dijo, urgía. primero lo primero. Y entonces ordenó que bautizaran de inmediato a la Malinche para poder... Oye, me condenarán por otra cosa, pero No por esto eso, no. así es. ¿No? Entonces, de manera circunstancial, pero también es el primer nativo de América convertido vía el rito del bautismo, ¿no? No es lo único que Veracruz ha aportado a América. De suyo, con la sola cultura madre de América, que es la olmeca, ya sería algo más que suficiente. Sin embargo, Veracruz Estado le ha aportado infinidad de cosas al continente entero. Por ejemplo, bueno, lo de la Malinche, que la primera iglesia. La primera iglesia de América continental, de América tierra firme. Lo cierto es que la primera iglesia de América está en República Dominicana, 9 años antes que la nuestra. Por eso fui a Dominicana, Leti. Ahí donde presentaste tu libro. Así es, y allí en el aula magna de la Benemérita Universidad Autónoma de Santo Domingo, allí en donde estuvo después, antes que yo, estuvo una semana antes de mi presencia, estuvo allí el expresidente de Uruguay. En ese mismo escenario yo presenté el libro y bueno, les reconocí que la primera iglesia de América es la de ellos. Les dije, pero ustedes son un archipiélago. La primera del mazo continental está en Veracruz, México. Y esa, o sea, te defendiste. Así es. No, la primera iglesia del mazo continental, de tierra firme, sí es la nuestra. Que es la de la antigua. Que es la de la antigua. El primer hospital militar de América lo tuvimos, y hasta la fecha lo tenemos en Veracruz, que es el de la ciudad de Veracruz, hoy convertido en un esplendoroso museo. Es una hermosura de instalación. Lo dejaron como la textura original, pues. Sí. La primera imprenta de América llega a Veracruz. El primer globo aerostático. Salió de Jalapa. Esa vale doble. Esa vale doble, así es. Que se diseña, construye y vuela, se hace aquí en la ciudad de Jalapa por un tuxpeño. Así es, Alfaro, ¿no? El doctor José María Alfaro, que además previo a eso ya tenía otros inventos. Lo que pasa es que no los patentó, pero ya tenía él otros inventos. El doctor José María Alfaro era hijo de una familia adinerada que vivió en Europa, vivió en París y tuvo relación con los hermanos Goldonfier. En este momento escapa el nombre de ellos, pero el apellido son los hermanos Goldonfier, que fueron quienes... ¿impulsaron? Que fueron quienes crearon el globo aerostático. La actividad, Lo presentan en París ante los ojos del mundo, presente ahí el veracruzano Alfaro, lo ve y busca regresarse de inmediato a América, en los tiempos en los que el traslado duraba 3 meses en barco a Nueva York y más o menos 25 días de Nueva York a Veracruz. Ahí tenemos ya 4 meses. Bueno, pues de tal suerte que en 5 meses Alfaro diseñó, construyó y voló a valor el primer globo aerostático de América. Otra cosa que el Veracruz le ha dado a América y que también es de Jalapa, por ejemplo, el estadio jalapeño, el estadio Heriberto Jara Corona, es el primer estadio público de América Latina. El primer estadio público
en estricto sentido arquitectónico. Pero además y, una bueno, chulada. Pues aunque estuviera feo, digo, Sí, bueno, finalmente tendría es el que- primer es el estadio primero. porque fue el primero de América en contar formalmente con su espacio de gradas, con su espacio de vestidores, con su espacio de baños, con su espacio de la pista olímpica, etcétera, etcétera. El primer estadio de América Latina es el Jalapeño. Algo del acta notarial, ¿no? La primera acta notarial protocolizada de América se da en Veracruz, que es en donde se da constancia de la formación del primer ayuntamiento de América. El primer ayuntamiento de América también debo decir que hubo uno antes en Panamá, pero su vida fue efímera. Fue una... O sea, pero el Veracruz es el primero Es el que primero. se hizo, y que además continuó. Continúa la fecha, estamos próximos a cumplir 500 años. Y por cierto, sobre ese primer ayuntamiento de América, que también nace en condiciones muy anecdóticas, muy especiales por situaciones ahí políticas que tenía Cortés contra el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, ese primer ayuntamiento ha sido el único que tuvo 2 presidentes municipales. O sea, nace con 2 presidentes municipales. Obviamente fue el único, ¿no? De ahí en fuera, del resto solamente un alcalde, como debe ser. Veracruz, ¿qué más le hemos dado el estado de Veracruz a México y a América, Leti, querido auditorio? De Veracruz es originario el personaje que más veces ha sido presidente de la República. 11 veces. No más tiempo, pero más veces sí. Sí, claro. El general Antonio López de Santa Anna. Jalapeño. Jalapeño, 11 veces presidente de la República. Él dejaba la presidencia, se venía aquí a la Hacienda del Lencero o se iba a Veracruz, a Santa Fe, a la Hacienda Manga de Clavo, de la que por cierto no quedó ni el clavo. Y desde México venía la clase política a pedirle a Santa Anna que por favor volviera a hacerse cargo de las riendas del país. Y bueno, lo aceptaba. De Veracruz, Leti, de Veracruz son originarias las 2 instituciones que más se respetan hasta el día de hoy en este país. El heroico Colegio Militar, que nace en Perote, en la fortaleza de San Carlos, Efectivamente. y la heroica Escuela Naval Militar, que nace en Tlacotalpan, Veracruz, de la cual, de la misma manera, tampoco queda nada de aquel edificio, de aquella construcción en donde nació la heroica Escuela Naval Militar, en Tlacotalpan. El primer secretario de Marina del país, un veracruzano, a quien todos lo recordamos, lo que sabemos un poquito de historia, se le respete, se le admira, el general Heriberto Jara Corona. Oye, Alejandro, pero además, no todos los datos son, o sea, son históricos porque finalmente pasaron, pero no todo tiene que ver justamente con eso, con esa parte de la historia. Con historia patria. Viene de deportes. De deportes. De deportes, hablas de béisbol, hablas de fútbol, de muchas... Viene de deportes, viene de música, viene de bellas artes en general, viene de ciencia. Ajá. Un veracruzano, el ingeniero Miguel Rebolledo Rivadeneira, fue el que revolucionó las construcciones en este país y fue el que trajo a América lo que hoy todo mundo maneja, el concepto que domina todo el mundo, el llamado concreto armado. Estamos hablando de principios del siglo XX, 1906, Leti. Trae él a América, el veracruzano Miguel Rebolledo Rivadeneira, la técnica del concreto armado de la cual él es co-desarrollador. Él desarrolla esta técnica en París, Francia, a donde la Secretaría Marina lo manda a continuar con estudios de mayor especialización, y él en Europa se relaciona con un francés y juntos desarrollan, yo no sé quién aportó más la idea o quién menos, pero finalmente ahí estuvo ese veracruzano, Miguel Rebolledo Rivadeneira, y trae a América el concreto armado.
Hoy para ti, para mí, para el auditorio, es más que normal escuchar el concepto concreto armado. Pero si te trasladas a 1906 y si ves la lista y te das cuenta que los principales edificios y construcciones de la Ciudad de México se hicieron con eso que él trajo de Europa, es cuando dimensionas el verdadero tamaño de la aportación de este veracruzano al campo de la ciencia, como es el campo de las construcciones. Hay temas también... Hay uno que me llama la atención porque también refieres manifestaciones políticos, Claro. sociales, como Sí. lo de los trabajadores en Río Blanco. Qué bueno que te llama la atención ese tema, porque hace rato que por alguna razón quedó inconcluso el comentario. Decía yo, los momentos más importantes en la historia de México, todos han sucedido en Veracruz. Hablé de que hablé y expliqué el origen de la Revolución Mexicana, que es veracruzano, de la expropiación petrolera, cuyo origen es veracruzano. El origen del movimiento obrero organizado en este país es veracruzano, Leti. En Veracruz, Estado, nace lo que hoy sería algo así como el abuelito de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que cumplió un papel muy importante en la vida de este país. Bueno, la primera organización central que buscaba aglutinar a todos los trabajadores del país nace en Veracruz. El primer sindicato de trabajadores del campo nace en Veracruz. Es decir, lo que hoy conoce la Liga de Comunidades Agrarias, que en Veracruz se sigue llamando como tal, pero que cuando se dispersa por todo el país se convierte, en lo que ahora es algo así como la Confederación Nacional Campesina, la CNC, nace en Veracruz. Pero además, otro momento que fue fundamental en la vida de millones de mexicanos, que se lo deben también a Veracruz, me refiero al movimiento inquilinario. Claro. Movimiento inquilinario, para todos los jóvenes que nos están viendo y que no tienen ni idea de lo que fue esto. El movimiento inquilinario fue un movimiento social de auténtico y profundo impacto social, que buscaba condiciones justas para todos aquellos mexicanos que, al no tener patrimonio propio, tenían que vivir en los famosos patios. Sí, Cuarterías. rentar cuartos. Patios, cuarterías y los quintopatios, que eran la parte de hasta atrás de los patios. Por eso era el quinto patio. Todos esos lugares para vivir en aquellos años, que estamos hablando de principios hacia mediados del siglo XX, era un pueblo sin ley. No había leyes que reglamentaran que si yo a ti te alquilo un departamento, bueno, tú estás obligado a pagarme renta y a conservarlo y no hacerle ninguna modificación si yo no lo autorizo. Pero tú también tienes obligaciones conmigo. Ahora, porque en aquellos años... No, para nada. El dueño de esos patios no le metía ni un solo centavo, entonces la gente vivía en condiciones peor que cárcel. Sí, claro. Techo cayéndose, humedades, sin agua, paredes reventadas, y además te subía la renta cada vez que se le pegaba la gana al dueño. Claro. Entonces, cualquiera pudiera pensar que el movimiento inquilinario nació en la Ciudad de México por razones de tamaño poblacional, y no nació en México, Leti. Nace en Veracruz, y por cierto, quien lo encabeza y a quien se lo debemos es a un guatemalteco, que seguramente tú y mucha gente, y aquí los muchachos han escuchado el nombre, pero no sabemos ni quién fue. Herón Proal. Ajá. Herón Proal era un guatemalteco rojillo, muy inquieto, que participaba en todo lo que oliera a movimiento político y social. Y cuando llega a vivir a Veracruz, llega a vivir a la conocida como la zona roja de Guerrero, que eran cualquier cantidad de patios y vecindades y cuarterías en donde vivían principalmente
las mujeres del oficio más viejo del mundo. Sí. Llega él a vivir allí, inquieto, político, rojillo como era, se da cuenta de todo y las organiza. Organiza a todas las hetairas de Veracruz y él a la cabeza salen a marchar para exigirle a los dueños de esos patios que les mejoraran las condiciones de sus viviendas, puesto que era peor que una mazmorra vivir allí. El movimiento crece. El gobierno de aquel entonces, el estatal, no sabe qué hacer con él. Cuando el movimiento crece aún más, le echa encima la fuerza pública, viene un baño de sangre, meten a la cárcel obviamente a Herón Proal, injustamente creo yo, y ahí terminan momentáneamente con ese fuego, pero la chispa ya había caminado y se expandió por todo el país, principalmente por la Ciudad de México. Desde mi punto de vista, y con eso hago pausa, desde mi punto de vista, yo estoy convencido, y lo digo con toda la seriedad, yo estoy convencido que el movimiento inquilinario tuvo efectos beneficios sociales de inmediato mucho mayores que los que hasta la fecha todavía sigue debiendo la Revolución Mexicana. Muy bien. Tenemos que ir a una pausa, pero si usted quiere saber muchos más datos de lo que Veracruz y los veracruzanos hemos aportado al mundo, continúe con nosotros aquí en Perfiles. Primera expedición de acta de nacimiento. Sí, con la hija de Benito Juárez. De Benito Juárez. En la promulgación de las leyes de reforma, aparte de las cuestiones directamente de separación Iglesia-Estado, Juárez revoluciona la vida jurídica de este país y una de las leyes de reforma es la ley del registro civil. Y para poner el ejemplo a nivel nacional, en el acto al primer mexicano que le extienden su acta de nacimiento es a su hija. Oye, y en el mundo de la música, Cricri, hablas del Flaco de Oro, Así es. de la Sonora Matancera. Así es. A ver, cuéntanos un poco. Los principales compositores de este país, los que de verdad han marcado la historia de México, los dos han sido veracruzanos. El primero de ellos, Francisco Gabilondo Soler, de Orizaba. Orizabeño, sí. Quien le ha cantado a todas las generaciones de mexicanos. Incluso yo, ahora con mis hijos, ellos se arrullaron de bebés con música de Cricri. Agustín Lara, el genial músico, poeta, reconocido en todo el mundo. En América, estuve ahora presentando el libro en Venezuela, en Colombia, en Dominicana. En esos países adoran a Agustín Lara. Sí, claro. Sonora Matancera, ¿qué tiene que ver con Veracruz? Ajá. Te lo digo así. Sonora Matancera cubana, como su nombre lo indica, Matancera porque era de Matanzas, Cuba. Uh-huh. Y la Sonora Matancera, la gente que conoce de música no me dejará mentir. La Sonora Matancera fue un fenómeno mundial en el género tropical y de son, y de bolero son, y de guaracha, y que produjo un fenómeno, diría yo, del mismo tamaño del fenómeno mundial como fueron los Beatles, por ejemplo. ¿Estarás de acuerdo? Sí, sí, sí. Las mejores voces en español de esos años solamente eran las que cantaban en la Matancera. Bienvenido. Toña la Negra. Bien, no, Toña la Negra. Después. Sí. Bienvenido, Granda, Celio González. Claro. Argentino, en fin, Celia Cruz, mucho después, pero las mejores voces hispanas
tropicales cantaban en la Matancera. ¿Qué tiene que ver la Matancera con Veracruz? Resulta que los únicos dos mexicanos que por su timbre de voz, esa voz melodiosa, vaya de ensueño, son unos guantes de seda. Los únicos dos mexicanos que por su voz lograron cantar y grabar discos con la Sonora Matancera de Cuba, resulta que los dos eran veracruzanos. Pero como primero en tiempo, primero en derecho, yo solo consigno al primero, que es Emilio Domínguez, oriundo de un municipio muy humilde que es Juan Díaz Covarrubias. Emilio Domínguez tenía una voz a la que los conocedores dicen que era mejor que la de Celio González y Bienvenido Granda. Ese jarocho, Emilio Domínguez cantó y grabó para la Matancera. Y ya después de él vino Toña la Negra. Pero bueno, también veracruzana. También veracruzana. Pero el mérito es para el que lo logra primero y fue Emilio Domínguez. Finalmente los dos, que son los únicos mexicanos, los dos eran veracruzanos. Oye, hablas de un boxeador de primera, de las Grandes Ligas. Un bateador. Bateador, perdón. Así es. En deporte, Veracruz, a nombre de México y de América, también le ha dado grandes cosas a la historia. Beto Ávila González, Roberto Ávila González, Beto Ávila, fue nada más y nada menos que el primer latinoamericano en coronarse campeón de bateo en las Grandes Ligas del béisbol en los Estados Unidos. No solo fue el primer latino, sino fue el primer mexicano, sino era veracruzano. Era veracruzano, claro. Luis de la Fuente Hoyos, el pirata. El pirata, al que el común de la gente le llaman, por fuerza de la costumbre, le llaman el pirata Fuente. O el pirata Fuentes. Sí. No, es el pirata de la Fuente. De la Fuente, sí. Bien. Muchos creen que el pirata de la Fuente es un personaje emblemático en el fútbol de Veracruz porque era el ídolo de los Tiburones. Pasa a la historia del fútbol porque fue el primer jugador profesional en jugar en el extranjero. El primer jugador mexicano de fútbol profesional en jugar en el extranjero fue el veracruzano Pirata de la Fuente. Jugó en España, jugó en Argentina, jugó para Paraguay y obviamente jugó en México, en Veracruz. Pero fue el primero en recorrer el mundo, el primer jugador mexicano en jugar en el extranjero. Pero en fútbol también le dimos, aparte de eso, en fútbol le dimos lo más importante a este país. A este país, Veracruz le dio el fútbol. El fútbol en México nace en Orizaba. ¿Cómo nace en Orizaba y por qué? La apertura de capitales extranjeros de Porfirio Díaz, siendo presidente de la República, trae a la zona de Orizaba y la región a ingleses, escoceses e irlandeses que estaban que eran la vanguardia en cosas de industria textil. Entonces, esos extranjeros pues traen toda la maquinaria, pero también traen a su gente, que era la que ya sabía usar la maquinaria. Y poco a poco irle enseñando a los locales cómo utilizar las máquinas. En sus ratos libres, lo que hacían estos extranjeros fue lo que eran ponerse a jugar fútbol. Y se lo enseñaron a los orizabeños y los de esa región. Cuando viene el baño de sangre y la revolución y todo esto, esos extranjeros se van de Veracruz y se van a Pachuca. Cuando termina la revolución, se calman las aguas, vuelven a instalar sus mismas fábricas textileras, pero ahora lo hacen en el estado de Hidalgo. Y llegaron a hacer pues lo mismo. En sus ratos libres y en sus días de descanso, jugaban. Pues se ponían a jugar fútbol y se lo enseñaron a los de Pachuca. Los años pasan y en algo que yo lo digo de palabra, pero además lo digo por escrito en el libro, en un acto de verdadera felonía, en una cobardía, en una infamia, un grupo de empresarios de Hidalgo, todos, pero la cabeza de ellos, irónicamente, un veracruzano,
despliegan una amplia y vasta campaña propagandística para posicionar al equipo Pachuca, pero se posicionan adjudicándose un mérito que no les corresponde ni les corresponderá jamás, Leti. Y que aquí reclamas tú. Claro, y yo digo, ahí sostengo que es un cobarde, porque no puedes presentar como un mérito de una ciudad algo que jamás lo fue. La historia te condena, vamos. Claro. Entonces, Pachuca, en su afán comercial estrictamente, despliega una pantalla en una campaña en todo el país diciendo que Pachuca es la cuna del fútbol mexicano. Que prende finalmente por el desconocimiento que Claro, hay del la culpa tema. no es de ellos. Sí, no, claro. Tenía que haber brincado. Ajá. El hoy dueño de aquel equipo que nace en Orizaba, por lo menos él, si no es que todo el pueblo y el gobierno de Veracruz, si lo considera necesario. Sí, no, eso no es así. La cuna del fútbol mexicano es Orizaba, Veracruz, y esa es la historia. Hay fotografías incluso, yo hoy pongo un par de fotografías, pero además de que el fútbol nace en Orizaba, Veracruz, con el paso de los años, cuando se instituye ya el primer torneo oficial de fútbol profesional en México, cuando podríamos decir que nace la Federación Mexicana de Fútbol, nace con 5 equipos, 4 de la Ciudad de México, y el quinto equipo era el Albinegros de Orizaba. Bueno, pues de ese primer torneo profesional de fútbol oficial en México, que nace con 5 equipos, ¿quién crees que se corona campeón? Es decir, el primer campeón de fútbol mexicano, el Orizaba. El de Orizaba. Alejandro, estamos ya en la recta final del programa. Se nos ha ido como agua, la verdad, y creo que así habrá sucedido también para el público. Este y muchos datos más son los que aporta Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México. ¿Cómo lo estás distribuyendo? Porque estoy segura que nos van a estar preguntando dónde se puede conseguir el libro. También estoy segura que va a ser difícil, pero bueno, a ver, dímelo tú. Mira, Leti, debo ser sincero. Estamos en siglo XXI y la promoción y venta del libro lo estoy haciendo estrictamente con las herramientas modernas, que es decir, las redes sociales. La gente me escribe a mi correo, que es alexramor@icloud.com. Alex con X. Con al X, final. sí. Alex de Alejandro, Ra de Ramírez, Mor de Morales, alexramor@ilatina, cloud, cloud.com. O me mandan mensaje a mi WhatsApp, es de mi número celular, 2291 612618. O en Facebook me puedes encontrar como Alejandro Ramírez. Solamente ahí verán la portada del libro. Y pues ahí la gente me manda mensajes al Facebook, al WhatsApp, al correo. Y así es como nos hemos estado comunicando. Te quiero participar algo que me da mucha alegría. Sí, a ver, dime. Este primer tiraje, edición de autor, y como te explicaba hace rato, todo es mío. Mi capacidad y mis recursos me alcanzaron para mandar a hacer un primer tiraje de 1000 ejemplares. Que ya se agotaron, ya no hoy me digas. Me quedan menos de 10. Estoy profundamente contento. Y tengo una esperanza, Leti. Mi esperanza no va más allá de que la gente conozca lo que Veracruz le ha dado a México y a América y al mundo. Mi esperanza es que esto sirva para que todos juntos vayamos a rescatar juntos el orgullo de ser veracruzanos. Veracruz y su gente es mucho más grande que cualquier situación problemática, complicada. En el libro hay 61 pruebas de ello. Los grandes héroes veracruzanos, aquellos que hicieron proezas que hasta la fecha siguen sin ser igualadas, no nacieron en pañales de rosas, ni nacieron en las condiciones de un México o de un Veracruz de primer mundo. Nacieron en situaciones complicadas, unas más, otras menos. Hubo momentos con baños de sangre,
Hubo momentos donde hubo que enfrentar al gobierno, a los ejércitos, etcétera. Hubo momentos que hubo que enfrentar a extranjeros. Hubo momentos complicados. Sí, claro. Y sin embargo, hoy estamos de pie y seguramente en muy poco tiempo vamos a tomar el lugar que nos corresponde, que es un lugar de privilegio, un lugar de supremacía y un lugar de liderazgo en el país. Yo recuerdo que de niño, Leti, perdón, de las primeras cosas que mi papá me imbuía en esas tardes de adoctrinamiento que nos daba, y hasta hace pocos años, Veracruz siempre hemos sido líderes en todos los rubros. El hato ganadero más importante del país es el veracruzano. La granja porcícola más grande de América Latina la tenemos en Perote. La planta de cemento más importante de América Latina la tenemos en Apazapan. Y muchas cosas más. Así es. Ya prácticamente no tenemos tiempo, pero no puedo irme sin antes preguntarte algo. ¿Una segunda edición? Sí. ¿Una segunda parte? Sí, corregida y aumentada. Una segunda edición, sí, así tenga que empeñar mi alma al diablo, porque ya lo vi, fueron 1000 ejemplares, Leti. Que se dice fácil, pero vende 1000 libros y es... De noviembre para acá. Complicadísimo, sí, claro. Porque todo el mes de octubre recorrí esos 4 países y regresando, a partir de noviembre, empecé la promoción del libro. Muy bien. Una segunda edición sí, y con al menos 8 temas más que mi paciencia ya no daba para desarrollarlos y los dejé para una segunda edición. Leti, mi sueño es que rescatemos juntos el orgullo de ser veracruzanos, porque es mucho lo que Veracruz le ha dado a México y a América, aunque me gusta más decirlo al revés. Es mucho, es demasiado lo que México le debe a Veracruz. Pues yo te quiero agradecer muchísimo, Alejandro, el que hayas acudido a esta invitación y que nos hayas permitido de alguna manera presentar este libro, Veracruz, Joya de América, Pasión y Orgullo de México. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, pues a usted no me resta más que agradecerle su compañía y recordarle que yo, como siempre, lo espero en la próxima. Muchas gracias. Gracias.